hacemos una breve introducción para los que vienen un poco más rezagados y que no estuvieron en la última clase, y ya comenzamos con el tema de la clase del día de hoy, que tiene que ver con la unidad 5 y con la unidad 6 del texto de los bienes humanos básicos de Alfonso Gómez Lobo, ¿sí? Entonces, bueno, muy resumidamente y muy por encima, pero para hacer un raconto, ya lo dijimos la clase anterior, pero vale la pena volver a repetirlo. Empezamos con las fortalezas y debilidades que puede tener el alumno frente a la materia. Seguimos con el concepto de principio, concepto de valor, valores que debe tener, que se espera que tenga un profesional de la salud en el ámbito médico, valores que ustedes reconocen, y queda, que la vamos a tratar, la pregunta si hay una ética interna dentro de la medicina, o sea, si hay una ética de la profesión, ¿sí? Después empezamos a desarrollar las unidades, los capítulos del texto de los bienes humanos básicos. Vimos el principio de racionalidad práctica, qué es, para qué sirve, para qué no sirve, y no mencionamos, pero bueno, están puestos, los mencionamos al pasar, está desarrollado en el libro, por eso yo no me puse a desarrollar punto por punto y no es específico de la materia, salvo los dos primeros puntos, si se quiere, sobre los bienes humanos, que está relacionado con la vida y la salud, ¿sí? Después hay otros bienes que el autor habla: la familia, el conocimiento teórico, el conocimiento práctico, la experiencia de la belleza, la posibilidad de tener esparcimiento y lograr una armonía integral de la persona, ¿sí? Y la última clase estuvimos hablando de estrategias prudenciales para obtener estos bienes humanos, todo relacionado con el paciente, obviamente, ¿no? Entonces, estuvimos hablando que además de estos bienes humanos básicos están los bienes que se llaman de la fortuna, los bienes dados, digamos, y eh, dijimos de algunas estrategias como la atención, o sea, la vigilancia, la inclusividad, el desapego y la dedicación, ¿sí? No hay que poner en el chat los nombres, pues la anterior clase los pusieron y ahora veo que lo están anotando. No es necesario que ustedes pongan el nombre y la comisión. Sí que lo pongan en la pantalla, que tengan la pantalla, la cámara prendida con nombre, apellido y comisión. Entonces, estrategias prudenciales: vigilancia, inclusión, desapego y dedicación. Y como ya relacionado con la moral, como estrategias prudenciales de obtención de los bienes humanos básicos, ser imparcial, ¿sí? Ser cuidadoso y ser respetuoso. Hasta ahí llegamos, si la memoria no me falla, en el último encuentro que tuvimos con ustedes, ¿sí? En el día de hoy teníamos que ver, empezamos a ver los conflictos entre normas morales. eh, ¿Qué se tiene en cuenta? Que lo que vamos a hablar hoy no es solamente para ética, sino en realidad para medicina legal y para responsabilidad profesional. Aspectos generales que se tienen en cuenta sobre el accionar de un profesional de la salud, ¿sí? Entonces, primeras cuestiones muy generales y después vamos a verlo en dos PowerPoint que yo les tengo eh, desarrollados, ¿sí? Que esto lo he tomado muchas veces en distintas cursadas y a veces se confunden, ¿no? Por eso también es importante tener en cuenta, más allá del examen, eh, para pensar no solamente qué tenemos que hacer, sino cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, por lo menos ser consciente de que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, y al tener una consecuencia, tiene una responsabilidad, ¿sí? Más allá que nos guste o no nos guste, ¿no? Esto es parte del accionar humano, es parte del accionar libre. Justamente el primer punto es ese, ¿no? O sea, tenemos responsabilidad porque podemos tomar decisiones. O sea, aquella persona que no puede tomar decisiones, por el motivo que sea, no tiene responsabilidad, ¿sí?
Entonces, el primer punto justamente es lo que se llama en derecho y también se habla en ética, es la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? Dentro de la competencia se incluyen distintos elementos que los mencionamos cursada a cursada, que son el discernimiento, la intención y la libertad, ¿sí? La posibilidad de discernir entre distintas opciones, ¿sí? De elegir un camino u otro, ¿sí? Y no solamente la posibilidad de elegir, sino tener una intención real, o sea, no ser presionado, no ser coercionado para tomar esa decisión, ¿sí? Por eso, en tercer lugar, la importancia de la libertad en esa toma de decisión. Muchas veces uno puede llegar a no tener la posibilidad de tomar una decisión libre por una presión de determinado superior y bueno, habrá que ver el grado de responsabilidad que le compete a uno en la posición que se encuentra, ¿no? Pero fíjense, simplemente al pasar el capítulo de responsabilidad profesional en el Código Civil argentino, hay alrededor casi 70 artículos, esto se lo digo no para que tengan una idea de la importancia que tiene el tema, 70 artículos que están relacionados con la responsabilidad individual, la responsabilidad solidaria, la responsabilidad concurrente, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, muy resumidamente, la responsabilidad no solamente que tienen ustedes, sino todo el equipo que trabaja con ustedes y los grados de responsabilidad de acuerdo al grado de participación, ¿sí? Obviamente que también muchas veces algunos alumnos dicen, bueno, y uno es responsable de todo, no, hay eximente de responsabilidad, no lo vamos a ver en esta cursada porque sería un tema más relacionado con lo legal, con medicina legal, pero hay eximente de responsabilidad. Pero en principio uno tiene que ser consciente de que las decisiones que uno tome tienen un grado de responsabilidad, por eso no es lo mismo hacerlas de un modo que de otro modo, ¿sí? Y esto vamos a lo que veíamos al principio de la cursada, ¿no? Que muchas veces ustedes tienen una idea, hay dos ideas que están muy asentadas en general en los alumnos, digo en forma general, no en todos, pero una idea es el grado de subjetividad, que esto salió en la primera clase y seguramente algunos la van a tener hasta el final de la clase, como que todo esto es subjetivo. Bueno, la realidad es que justamente hay una responsabilidad profesional porque hay cuestiones que no son subjetivas. Hay cuestiones que no son subjetivas. Saber qué es lo que tiene que hacer un profesional de salud frente a determinadas circunstancias no es algo subjetivo, no es algo que uno puede optar de hacer o no hacer. Y esto hay cuestiones que lo van a aprender en la facultad y hay cuestiones que las van a tener que aprender por motus propio, digamos, y que lo van a ir aprendiendo a lo largo del desarrollo de la profesión, ¿no? Porque también es cierto que uno no aprende todo durante una cursada universitaria, pero es importante que tengan en cuenta eh, que hay grados de responsabilidad en base al actuar de cada uno de ustedes. Ese es el primer punto, el tema de la subjetividad. Y el segundo punto, que también está muy arraigado en los alumnos y después de tantos, de conocer, tener la experiencia de dar clase a tantas personas, esto lo puedo decir con conocimiento de causa, es que muchas veces el alumno piensa que por tener una buena intención, ya está eximido de responsabilidad o de culpa o de cualquier acción frente a sí, ¿no? De hecho, esto es interesante porque uno lo dice, ahora voy a ver lo que pusieron en el chat, una vez lo dice en la clase y después pasa incluso con los exámenes, ¿no? Que algunos alumnos me pasa en otras sedes, no tanto en La Rioja, pero muchas veces dicen, no, a mí, yo estudié, o yo tuve intención de estudiar, o a mí me gusta la materia, como una cuestión de intención, digamos, ¿no?
que esto mismo se podría trasladar a la responsabilidad en el ámbito profesional. Bueno, yo tuve intención de hacer bien las cosas, a mí me gusta ser médico, bueno, imagínense frente a una requisitoria judicial que uno diga, a mí me gusta ser médico, yo tuve ganas de hacer bien las cosas, bueno, imagínense cuál sería la respuesta frente a una indagatoria judicial, ¿no? Entonces, esto lo digo no con ánimo peyorativo, sino para que uno piense realmente lo que a veces se dice eh, y lo que uno tiene, la responsabilidad que uno tiene frente a la acción que uno realiza, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, los elementos entonces sería el discernimiento, intención y libertad para evaluar el grado de competencia que tiene la persona que actúa. Y cuando hablamos de la persona que actúa, estamos hablando de ustedes, ¿sí? En este momento estamos hablando de ustedes. O sea, ahí el texto lo grafica bastante bien en el sentido de que uno es responsable, en primer lugar, por las acciones que realiza, por las acciones que realiza. También puede llegar a ser responsable por aquellas acciones que tendría que haber realizado y no las realizó, ¿sí? O sea, que puede ser tanto por acción o por omisión, ¿sí? Una omisión que puede ser una negligencia, ¿no? Una falta de cuidado debido. ¿Sí? Esto podría ser una responsabilidad, o como vimos al final de la última clase, una discriminación arbitraria hacia los pacientes, ¿sí? Una atención discriminatoria, arbitraria, o una no atención en forma discriminatoria hacia los pacientes. Entonces, esto como introducción de lo que estamos viendo. Voy a ver qué pusieron en el chat, a ver si... No, no, pusieron los nombres que no es necesario que pongan los nombres, así que tranquilo con ese tema que no hay problema. Entonces, seguimos con lo que estamos conversando. El primer punto, como les estaba mencionando, es ver qué es lo que uno hizo o qué es lo que uno dejó de hacer, ver cuál es el grado de incidencia que uno tiene en esa acción u omisión, ¿sí? Para ver qué grado de responsabilidad le compete. Y ahí justamente les estaba comentando, si tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 5 de los bienes humanos básicos, les ponen una serie de ejemplos eh, de por qué en algunos ejemplos uno sería responsable y en otros ejemplos uno no sería responsable. Y estos ejemplos son interesantes si los pueden leer, porque muchas veces uno considera que es responsable de acciones que en realidad no es responsable, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, si un paciente amenaza con realizar tal acción, si no es intervenido por el médico no es responsable de esa acción que no sabe, en primer lugar, si el paciente va a realizar o no, pero no es responsable, porque primero que es una extorsión, primero que es una extorsión, y segundo que uno no puede responsabilizarse por aquellas acciones que el tercero diga que va a realizar, ¿sí? Como diciendo, bueno, si usted no me medica o no me da tal receta o no me ofrece tal medicación, yo la voy a conseguir en el mercado ilegal igualmente y va a ser de peor calidad. Entonces, como por nombrar un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿no? Ese tipo de extorsiones, uno no sería responsable, porque uno a veces podría llegar a pensar, ah, bueno, tengo que hacerlo porque si no, la persona igual lo va a hacer como una especie de mal menor, digamos, ¿no? Esto está bastante bien graficado en el libro
Y vuelvo a repetir, no se considera que es responsabilidad del profesional, porque si no, simplemente uno estaría expuesto a todo tipo de coacción, de presión, de extorsión por parte de terceros, ¿sí? Y uno realmente no estaría tomando decisiones en base a lo que considera que es correcto o lo que considera que está bien, sino que estaría tomando decisiones en base a cualquier tipo de presión o de deseo de ese paciente, ¿sí? Entonces, como primer punto es ese, que uno es responsable exclusivamente por lo que a uno le compete, por lo que a uno tiene que hacer o por lo que uno no debería hacer, ¿sí? Después también, si uno tiene un cargo jerárquico, obviamente va a ser responsable por las acciones que realicen las personas que están a cargo de uno, ¿sí? Que están bajo dependencia de uno. Pero también es cierto que, ahí ya me meto en un tema más de responsabilidad civil, uno no es responsable absolutamente de todo lo que hagan los dependientes, ¿no? Las personas que están a cargo. No es responsable absolutamente de lo que haga el anestesista, no es lo que es responsable de lo que haga el enfermero o el ayudante en todas circunstancias. Hay, porque si no, la cadena de responsabilidad sería interminable. No me voy a meter en este tema porque ya es más específico, pero para que tengan en cuenta que si bien uno tiene responsabilidad por las personas que están a cargo de uno, también esa responsabilidad no es ilimitada. Lo que sí es importante es que si ustedes llegan a tener ese cargo de jerarquía, de tener personas a su cargo, bueno, que supervisen todo lo que tienen que supervisar respecto a contar con el equipo necesario en lo humano y en lo técnico, justamente para no tener y que ese equipo se haya preparado para la intervención a la cual se van a afrontar. Eso sería la responsabilidad. Después ya lo que haga eh, los, las omisiones que pueda llegar a cometer cada uno por su cuenta, habrá que ver el caso particular si forma parte de la responsabilidad del superior o no. ¿Sí? Esto también es lo que pasa cuando hay una demanda frente al director del hospital, que siempre se hace la demanda frente a la institución hospitalaria, frente al director del hospital, y en algunos casos puede llegar a prosperar y en otros no, justamente por este tema de la responsabilidad que le compete, pero no en todas circunstancias, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, en primer lugar, ver quién hizo la acción, ¿sí? ¿Quién actuó? En segundo lugar, es ver qué es lo que efectivamente hizo. No solamente la persona que actuó, sino qué es lo que hizo esa persona que actuó o qué es lo que no hizo cuando tendría que haber actuado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo? O sea, cuestión de sentido común, ¿no? Como cuando a uno le imputan una acción, cuando a uno le atribuye una acción, bueno, qué es lo que usted hizo? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted hizo? Y hacerse cargo, ser responsable de esa acción que realizó o hacerse cargo, hacerse responsable de aquel acto que tendría que haber realizado y no realizó. ¿Sí? Esto está muy relacionado con lo que se llama la lex artis médica, que la lex artis médica es actuar de acuerdo al avance de la ciencia, de acuerdo a los nuevos conocimientos médicos. ¿Sí? Si ustedes están desactualizados, por ejemplo, en conocimientos frente a un determinado tratamiento, posiblemente lo que hagan en esa intervención no va a ser adecuado justamente porque no tienen un conocimiento actualizado, ¿sí? Por dar un ejemplo. En tercer lugar, una vez que uno ve quién hizo la acción, ve qué es lo que hizo o dejó de hacer, es ver cómo lo hizo, ¿sí? Ver cómo lo hizo. Cómo lo hizo tiene que ver con los medios que utilizó.
los medios que utilizó tienen que ver con los recursos con que contaba esa persona, los recursos tecnológicos y con los recursos humanos, ¿sí? Con qué equipo trabajó, ¿sí? Con qué material trabajó, ¿sí? Para ver si utilizó, si se bastó de todo el equipo que tenía, con que tenía que trabajar y con los recursos sanitarios adecuados. Y si no lo hizo, el ver por qué no lo hizo, si la culpa se le atribuye a la persona, si tendría que haber avisado y no avisó, este, si pensó que podría intervenir sin los recursos adecuados, igual lo hizo. Bueno, habrá que ver la situación particular para ver efectivamente, vuelvo a repetir, estamos hablando en ética, pero está muy relacionado en realidad con lo médico legal, ¿no? Con qué medios entonces contaba y, y en base a eso cómo fue la actuación del profesional. Una vez analizado toda esta pregunta de cómo lo hizo y desarrollada en forma extensa, tenemos que preguntarnos por qué hizo lo que hizo o por qué dejó de hacer lo que debía haber hecho. O sea, esto está relacionado ya con la intención, ¿sí? Con la finalidad, ¿sí? Con la finalidad que tenía el agente, con la finalidad que tenía cada uno de ustedes para realizar una determinada acción, ¿sí? Y la finalidad, hay dos finalidades, ahí el libro lo comenta. Una de la finalidad está relacionada con los medios que uno utiliza y otro con la finalidad que uno tiene en su interior, digamos, en su conciencia, ¿sí? ¿Por qué la pregunta final, ¿por qué uno hace lo que hace? Obviamente que esto es lo más difícil de probar porque forma parte es un tema de prueba y forma parte de determinadas preguntas que en una indagatoria judicial se realizan para ver efectivamente, más allá de lo que diga el profesional, tratar de ver efectivamente por qué actuó del modo que actuó, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Sí? Entonces, y ver si lo que el profesional de la salud dice que quería llegar a ese fin, justamente si está relacionado con los medios que utilizó para llegar a ese fin. Porque uno puede decir, bueno, yo quería llegar a ese fin. Bueno, ¿qué medios utilizó? Bueno, los medios que usted utilizó no tienen consonancia, no tienen relación con ese fin al cual usted quería acceder. ¿Sí? Nunca iba a poder llegar a ese fin con esos medios que usted utilizó o del modo que usted realizó la acción, ¿sí? Entonces, ahí hay dos posibilidades. O desconocía que con esos medios iba a llegar a ese fin, o en realidad estaba equivocado acerca de que con esos medios podía llegar a ese fin. Parece como si fuera este, una contradicción en sí misma, pero es importante tener en cuenta esto, ¿sí? O sea, si sabía que podía llegar a ese fin a través de esos medios o no, ¿sí? Por eso volvemos a lo que venimos diciendo del principio, el grado de conocimiento, y esto lo dijimos en las primeras clases, el grado de conocimiento que debe tener el profesional, tanto desde el punto de vista técnico como del punto de vista ético, como del punto de vista legal, ¿sí? Para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Porque acá está uno de los kits de las cuestiones, que ya lo mencioné antes. O sea, no queda solamente en una buena intención, no queda solamente en un buen deseo, sino si esa buena intención se ajusta a ese conocimiento actualizado que el profesional debería haber tenido. Entonces, ¿por qué hizo lo que hizo? Era la pregunta.
Y finalmente, una vez que uno ve el qué, el cómo, el por qué, el para qué, ¿sí? Todas las preguntas qué, cómo, por qué, para qué, eh, ver cuál fue el resultado, ¿sí? Ver cuál fue el resultado. Y una vez que uno ve cuál fue el resultado de la operación, de la intervención, de la acción del médico sobre el paciente, ver cuáles son las consecuencias de ese resultado, ¿sí? Ver cuáles son las consecuencias. Las consecuencias esperadas, previsibles, de acuerdo a la literatura médica, o sea, consecuencias que deberían haberse previsto, que estaban dentro de lo razonablemente esperado en base a estadísticas, en base a cierta evidencia científica, consecuencias inmediatas, ¿sí? O sea, que inmediatamente después de la intervención se esperaba que podía llegar a suceder. O sea, si de repente el paciente tiene una complicación en la salud, bueno, era esperable que en base a determinadas acciones podía llegar a pasar, o incluso si se produce el deceso del paciente, bueno, era esperable que podía llegar a pasar en base a ciertas acciones que se realizaron, consecuencias inmediatas o consecuencias mediatas. ¿Qué quiere decir mediatas? Que entre la acción y el resultado media otra acción intermedia, ¿sí? Media otra acción intermedia. Entre la acción y el resultado media una acción intermedia, pero que produce, pero que lleva a ese resultado. Lleva a ese resultado, no en lo inmediato, pero sí en lo mediato. Puede ser a la semana, puede ser a los meses, puede ser a una X cantidad de tiempo, por decir algo, ¿sí? Entonces, el resultado no es inmediato, pero sí es inmediato y se podía prever también que en un determinado lapso de tiempo iba a empeorar la salud del paciente o iba a entrar en un decaimiento general en base a determinadas acciones que se realizaron sobre el mismo. Todo esto obviamente es una cuestión de prueba y es una cuestión de analizar desde el punto de vista médico, ético, legal, cuál fue la acción que el profesional ha realizado, ¿sí? Entonces, consecuencias inmediatas, inmediatas. Lo que no se va a tener en cuenta son las consecuencias imprevisibles. Las consecuencias imprevisibles, las consecuencias fortuitas, que eso son consecuencias que suceden muchas veces, pero justamente lo dice la palabra, son consecuencias con un bajo grado de posibilidad, por lo cual el médico no puede prever absolutamente todo. Justamente siempre también lo decimos que la medicina no es una ciencia exacta, por eso la responsabilidad es una obligación de medios, salvo en algunas especialidades médicas determinadas, como una cirugía estética, una cirugía reparadora, como un diagnóstico, dar un diagnóstico determinado, que sí es una obligación de resultado. En la mayor parte del accionar médico son obligación de medios. Obligación de medios significa poner todo lo que uno conoce, todo lo que uno sabe, todo lo que en base al avance de la ciencia, que ya lo dijimos, ponerlo del mejor modo posible para poder restaurar dentro de lo posible la salud de ese paciente, ¿sí? Por eso, vuelvo a repetir, es una obligación de medios, no de resultados, ¿sí? O sea, si no se alcanza, si no se restaura la salud, pero igualmente se actuó de acuerdo a lo que se esperaba que debería actuarse, no va a haber, no debería haber una responsabilidad del profesional frente a ciertas complicaciones del estado de salud del paciente, ¿sí? Eh, Eso en términos generales, ¿no? Con esas preguntas entonces que ya nos formulamos, que las vuelvo a repetir: ¿quién hizo la acción? ¿Qué es lo que hizo?
cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuál fue la finalidad, de acuerdo a los medios y de acuerdo a la intención del profesional, y cuál fue el resultado, cuáles fueron las consecuencias de esa acción, ¿sí? Eh, Después, a raíz de esto, se presentan distintos conflictos entre las normas, ¿no? Nosotros en la última clase hablamos de la imparcialidad, hablamos del cuidado y hablamos del respeto hacia el paciente, ¿sí? Hablamos del cuidado como de hacer el bien al paciente y hablamos del respeto de no hacer un daño al paciente, ¿sí? Y ahí en el texto presentan los distintos conflictos que se presentan, que se dan generalmente en el ámbito profesional de la salud, que son conflictos de tres índoles, si se quiere. Por ejemplo, conflictos entre normas de cuidado, conflictos entre normas de respeto y conflictos entre normas de cuidado y de respeto, ¿sí? Lo que el autor presenta es que los conflictos entre normas de cuidado en general no da lugar a mayor controversia porque significa, salvo justamente cuando se presenta un dilema como lo que se llamaba el dilema de la última cama, ¿no? Cuando uno tiene que cuidar distintos pacientes, no habría en principio, si uno está en condiciones normales, por así decir, o en condiciones habituales, no habría un conflicto ético ni un conflicto de actuación, porque uno cuida a la cantidad de pacientes que tiene a cargo. El problema es cuando justamente en una situación como fue la pandemia, por dar un ejemplo, una situación de emergencia, uno no tiene la posibilidad de cuidar al mismo tiempo a determinada cantidad de pacientes. Ahí se podría llegar a dar un conflicto y ahí justamente por eso fue tan controversial este tema, lo vamos a ver en futuras clases, ahí entraría el principio de justicia y ver cómo actuar cuando uno no puede, más allá de la intención, no puede cuidar a determinada cantidad de pacientes al mismo tiempo, porque no alcanzan los recursos humanos o porque no alcanzan los recursos tecnológicos, ¿sí? O porque uno no tiene disponibilidad de cama directamente. Entonces, ahí podría llegarse a dar un conflicto entre normas de cuidado, pero en general no es lo habitual, afortunadamente. Conflictos entre normas de respeto, también el autor comenta que no es habitual que se presente conflicto entre normas de respeto, porque norma de respeto significa que uno no tiene que hacer daño al paciente. Entonces, frente a dos o más pacientes, simplemente es no hacer daño, ¿sí? Entonces implica el no actuar y no habría un conflicto. La mayor parte de los conflictos éticos legales se presentan cuando uno se encuentra frente a una norma de cuidado y frente a una norma de respeto. Que esto, por ejemplo, el típico ejemplo que ustedes siempre presentan de la transfusión en Testigo de Jehová, que puede ser otro ejemplo, en realidad puede ser cualquier ejemplo, cualquier situación de un paciente que rechace un determinado tratamiento, por el motivo que sea. Entonces, ahí justamente a ustedes se les presenta un conflicto, porque por un lado, ustedes tienen que cuidar a ese paciente, tienen que cuidar, y por otro lado, el paciente les está exigiendo un principio de respeto. El paciente le dice, no, mire, hasta acá llego, yo no quiero hacerme una quimioterapia, yo no quiero hacer tal tratamiento invasivo, yo no quiero seguir tal procedimiento, ¿sí? Y ahí justamente es cuando se produce este conflicto en general,
que muchas veces no se sabe cómo actuar, ¿sí? Por un lado, la obligación, porque son dos obligaciones que se presentan al mismo tiempo. Una obligación de cuidar al paciente, porque una vez que el paciente está en el ámbito hospitalario, ustedes tienen la obligación de cuidar, y por otro lado, ustedes también tienen la obligación de respetar a ese paciente. Cuando el paciente no presenta ningún tipo de objeción, por así decirlo, o ningún tipo de, de, de negativa a lo que usted le propone, no hay conflicto. Ahora, cuando el paciente presenta una negativa o presenta algún tipo de rechazo, por así decirlo, a lo que ustedes le están proponiendo, ahí es donde entra esta controversia frente a lo que ustedes le están proponiendo y frente a lo que el paciente desea. Que bueno, hay distintos tipos de controversia que después los podemos ver y ustedes seguramente van a brindar ejemplos, que también hay que ver si se encuentran dentro del marco ético, dentro del marco legal en el cual ese paciente puede rechazar o no, y vemos que también muchas veces se presenta estas cuestiones. ¿Qué es lo que el paciente rechaza? Si el paciente tiene potestad, si tiene competencia para rechazar el tratamiento, eh, ver si entiende qué significa rechazar un tratamiento, las consecuencias que tiene el rechazar un tratamiento para él. Y bueno, a partir de eso, de analizar una serie de factores, uno puede tomar decisiones en un sentido u otro, ¿sí? Esto no es algo que se hace en pocos minutos, obviamente, sino que esto lleva todo un desarrollo de tiempo para evaluar justamente lo que decíamos antes, para evaluar el discernimiento, para evaluar la intención, para evaluar la libertad del paciente en poder tomar una decisión de un rechazo de tratamiento y por qué que lo está haciendo. Y esto se ve justamente en la ley de derecho del paciente y se ve en la llamada ley de muerte digna, que ahí también da distintas condiciones en las cuales el paciente puede llegar a rechazar un tratamiento en el final de la vida cuando sea desproporcionado, cuando sea extraordinario o cuando provoque un sufrimiento desmesurado a ese paciente sin posibilidad de mejoría para el mismo, sin que ese tratamiento tenga posibilidad de mejoría. Esto seguramente lo vamos a ver en las últimas clases cuando veamos todas estas cuestiones de tratamiento proporcionado, desproporcionado, ordinario y extraordinario, ¿sí? Y cuál es la obligación del profesional de la salud de ofrecer estos tratamientos y en cuáles no solamente no está obligado, sino que en realidad no los tiene que ofrecer, ¿no? Un tratamiento fútil, un tratamiento inútil, o sea, que no produce ningún tipo de mejoría al paciente, obviamente que es un tratamiento que no merece ni siquiera ser comentado respecto al paciente, ¿sí? Respecto a la posibilidad de ser utilizado por el paciente. Entonces, bueno, eso hacia grandes rasgos, un poco el resumen de cómo analizar la acción de un profesional de la salud. Y eso es el capítulo 5, estoy repasando un poco los apuntes que yo tenía. En el capítulo 5, en el capítulo 6, brevemente, habla el autor de las normas relativas a los bienes humanos básicos y habla de algunas acciones que se consideran prohibidas, permitidas y obligatorias. Prohibidas, permitidas y obligatorias. Muy resumidamente, lo que dice respecto a acciones prohibidas son aquellas normas, las normas negativas dependen del precepto de respeto. Esto ya lo vimos,
O sea que el precepto de respeto, la obligación de respeto, estaría por encima de la obligación de cuidado, ¿sí? Después lo vamos a ver en los principios de bioética, el no hacer daño estaría por encima de la obligación de beneficiar al paciente en el caso que este beneficio incluso implique un daño al paciente, ¿sí? Porque puede haber un beneficio, habría que ver algunas acciones que las podemos ver en el día de hoy, como puede ser el principio de doble efecto, ¿sí? O el principio de mal menor, pero en primer lugar, el principio de respeto estaría por sobre el principio de cuidado cuando están enfrentadas estas acciones, ¿sí? Acciones permitidas básicamente son aquellas que no violentan ningún bien humano básico, y acciones obligatorias se entienden en primer lugar de no de respetar a todos los pacientes como una acción obligatoria, respetar a todos los pacientes y dar un trato equitativo a cada uno de los pacientes sin discriminación. Eso sería considerado acciones obligatorias, ¿sí? Dar un trato equitativo a cada paciente sin discriminación arbitraria, discriminatoria, y respetar a cada paciente. Cuando se dice respetar a cada paciente, significa no dañar a cada paciente, no significa hacer lo que el paciente diga, porque a veces se puede llegar a confundir esto, ¿no? O sea, respetar a cada paciente significa no dañar al paciente, pero esto no debe ser confundido con que el deseo del paciente, sea cual sea, tiene que respetarse. Después vamos a ver los límites eh, a los principios de la bioética, entre los cuales están los límites a los pedidos de los pacientes. Obviamente que todo paciente debe ser escuchado, pero una cuestión que hay que separar es eh, escuchar al paciente y ver qué es lo que el paciente pide y si ese pedido se enmarca, vuelvo a repetirlo una vez más, dentro del marco ético legal en el cual uno trabaja, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hasta acá llegamos con cómo calificamos una acción de un profesional de salud, acciones prohibidas, acciones permitidas y acciones obligatorias. Que todo esto está relacionado con si los juicios morales afectan los bienes humanos básicos, que eso también lo habíamos dicho en la anterior clase, y teniendo en cuenta que todo lo que uno haga desde el punto de vista ético-legal debe justificarse eh, mostrando que uno busca defender los bienes humanos básicos del paciente, ¿sí? Deben justificarse mostrando que se funda en la defensa de los bienes humanos básicos del paciente. Eh, Tengo para hablar de principio de doble efecto como una forma de resolución de problemas éticos clínicos, y también tengo un PowerPoint sobre formas de abordar situaciones clínicas controversiales, pero no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta que ustedes quieran formularme antes que pase al PowerPoint. En el chat tenía una, profe. A ver, en el chat. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo andás? Todo bien, profe. Acá la veo. Alda, eso sirve para las amenazas de suicidio. A ver, espera, yo presencié, hay dos. Hay dos. Sí, el tema de las amenazas de suicidio, ojo, es un tema obviamente
muy sensible, que por supuesto que no debe ser tomado con la gravedad y con la seriedad que corresponde. Y hay algo que en salud se habla en estos temas, por ejemplo, con dar información al paciente. Uno de los temas que siempre mencionamos en las cursadas es que existe algo que se llama privilegio terapéutico, que sería una excepción a revelar cierta información al paciente. No sé si tiene que ver con la consulta que están realizando ahí en el chat, pero el privilegio terapéutico se propone en circunstancias muy específicas, muy excepcionales, en las cuales el profesional de la salud, frente a determinados indicadores, frente a determinadas indicadores constatables, verificables, considera que si le da determinada información al paciente, este paciente, sobre su estado de salud, este paciente podría llegar a atentar contra sí mismo, ¿sí? O sea, no podría soportar el conocer determinada información sobre su estado de salud, por lo tanto, el revelar la información sería peor que el no revelarla, por lo menos en un momento determinado. Siempre lo que se busca, si el paciente lo desea, porque esto también hay que decirlo, hay un derecho del paciente a no saber, es bueno recalcarlo y a veces no se conoce esto, el paciente puede querer no saber qué es lo que pasa con su enfermedad, cuál es el pronóstico, cuál es el tratamiento. Hay casos que el paciente dice, yo confío en usted, doctor, usted haga lo que tiene que hacer. Se puede dar ese tipo de situación y es una situación totalmente aceptada, digamos, ¿no? Pero también se puede dar una situación en la cual el paciente quiera conocer la información sobre su estado de salud, pero, vuelvo a repetir, el médico puede llegar a interpretar, puede llegar a valorar que si revela esa información, la revelación de la misma puede traer consecuencias muy negativas, incluso que el paciente pueda querer terminar con su vida frente al conocimiento de esa información. Pero esto no tiene que ser una opinión subjetiva del profesional de la salud, sino que tiene que haber una interconsulta, tiene que haber elementos válidos para poder tomar esta determinación de no dar esa información, ¿sí? Sino frente a cualquier idea del profesional de salud de no dar información, no la daría y justamente no sería una excepción, sino que sería la regla, ¿sí? Justamente son casos muy excepcionales, no habituales, en los cuales el médico podría llegar a tomar esa determinación. Eso por un lado. Por otro, a ver, yo presencié un caso en que la paciente tenía que pasar por una cirugía, pero la familia no aceptaba la transfusión y para hacerla tendría que firmar un documento que permitía al médico hacer la transfusión. Caso necesites. Ahí no entiendo qué me puso. Caso necesite. En caso que lo necesite. La familia no aceptaba la transfusión, pero el médico no aceptaba no hacer caso. Está mal redactado. La familia no aceptaba la transfusión, pero el médico no aceptaba no hacer caso si la paciente necesite. No entiendo bien, pero yo creo que la paciente tenía que pasar por una cirugía. Se refiere a que el paciente le haga caso a la decisión que tome el paciente. Si es que le hace caso o no. Olá, A ver, profe. sí, Buen día, soy yo que hice la ¿cómo pregunta. andás? Sí, está medio trabado esto. Sí, Está- perdão. Sí, Eu trabalhei em um hospital que
tenía esa paciente que era de una religión que no se permitía hacer la cirugía o Sí, no se permitía hacer la transfusión sí, sanguínea. Y los médicos sí. no aceptaban hacer la cirugía sin, con el riesgo de la paciente necesitar de la transfusión, poniendo en riesgo su vida. No sé si me entiendes. Sí, sí. A ver, hay que ver varias cuestiones. ¿El paciente estaba consciente o inconsciente? Sí, consciente, era una mujer joven y la familia no aceptaba y los médicos querían salvar su vida porque era una cirugía grande No, por eso, y si el paciente está consciente, si el paciente está consciente, decide el paciente, siempre y cuando sea mayor de edad y sea competente, o sea, que comprenda y que firme un consentimiento informado. Si el paciente no está consciente, debería haber dejado una directiva anticipada, documentando que no quiere la transfusión. Se trabaja de este modo, porque más allá que la familia son los representantes legales, en estas cuestiones de vida o de muerte, es un derecho personalísimo, lo que se llama derecho personalísimo, que quiere decir propio de la persona, y por lo tanto la familia no podría decidir por el paciente a menos, vuelvo a repetir, que haya una directiva anticipada firmada por el paciente con testigos. ¿Sí? Si no hay esa directiva anticipada, la familia se está arrogando una potestad, una voluntad que puede haber opiniones disidentes, pero de mi punto de vista no correspondería porque no se sabe cuál es la voluntad del paciente. ¿Sí? Por eso la importancia de las directivas anticipadas y si está consciente, bueno, podría firmar un consentimiento informado. Ahora, si no está consciente, obviamente no lo va a poder firmar. Y en una situación como esta, vuelvo a repetir, al ser un derecho personalísimo como es el derecho a la vida, obviamente que quizás alguna persona diga que esto no es así, pero según la ley se maneja de este modo, ¿no? Debería haber un documento firmado justamente para que no se transfunda. Si no, ¿cómo sabemos que lo que dice la familia es efectivamente la voluntad del paciente? No lo podemos saber. ¿Sí? Es algo que está dicho de palabra, pero no lo podemos saber. Hubo varios casos mediáticos así, incluso recuerdo hace unos años de que el padre era un muchacho grande, tenía 38 años, y el padre quería que se le transfunda. La esposa no quería que se le transfunda porque decía que era testigo de Jehová, pero el padre decía que había dejado de ser testigo de Jehová hace ya varios años. Y bueno, no había ninguna directiva, creo que no había ninguna directiva anticipada. Entonces, bueno, ahí justamente se va el conflicto entre lo que decía la mujer, lo que decía el padre de este muchacho, y bueno, este, finalmente el paciente no se llegó a transfundir, pero igual se hicieron tratamientos alternativos y sobrevivió y no hubo problema. Pero al no haber directiva anticipada, justamente se presentaba este conflicto que es el mismo que presentás vos, que no se podría tomar la decisión por el tercero más allá de la representación legal en esta situación en particular. ¿Sí? En otras circunstancias sí podría llegarse a tomar una decisión, pero en esta circunstancia particular no, tendría que haber una directiva anticipada. ¿Tá? Así que bueno. ¿Alguna otra consulta? Si no paso al PowerPoint, a ver si lo puedo compartir pantalla. Sería la segunda parte.
cortito esto, pero quería también presentarlo al día de hoy. Ya no sé, hasta ahora la primera parte de la cursada vimos estrategias basadas en la prudencia, empezamos a ver el conflicto entre normas morales y acá ya estamos introduciéndonos entre lo que vimos en la primera parte de esta clase y lo que vamos a ver ahora rápidamente en situaciones clínicas con conflictos éticos y en muchos casos también éticos legales, ¿no? Todavía, si ustedes vieron, no vimos nada de bioética propiamente dicho y fue ex profeso, fue a propósito, justamente como para hacer una introducción, para que ustedes entiendan el porqué, la necesidad de la bioética para resolver determinadas situaciones. Entonces, bueno, vamos a la presentación sobre este tema. Resolución de problemas éticos clínicos, ¿sí? Entonces, dos cuestiones que lo vimos en la primera clase. Nosotros en la primera clase, si ustedes recuerdan, cuando preguntamos cuáles eran los fines de la bioética y cuáles son los fines de la ética en general, a grandes rasgos son dos objetivos. Uno, un objetivo más pragmático en el sentido más de utilidad. Siempre el alumno, y es lógico, busca aquello que le sirve, aquello que le es útil, aquello que le es beneficioso. Y bueno, el primer objetivo, así más pragmático, más útil, más beneficioso, es qué hacer frente a determinadas situaciones como la que presentamos recién, ¿no? O sea, qué hacer frente a un paciente que rechaza un tratamiento cuando el tratamiento es indicado. Y muchas veces uno no sabe qué hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, como decíamos en la primera clase, un objetivo más ambicioso es cómo esto va moldeando nuestra forma de ser como persona y como profesional de salud. O sea, cómo tomar determinadas decisiones en un sentido u otro va formando nuestro carácter y va formando los hábitos que vamos tomando eh, en un sentido o en otro, ¿sí? Justamente ahí yo en esta filmina les puse cómo afecta lo que hacemos a cada uno de nosotros, ¿sí? La ética individual de cada uno de nosotros. Esto que hoy en día no se habla tanto es uno de los objetivos fundamentales de la ética en general y de la bioética, ¿sí? No solamente tomar decisiones, sino ser mejores profesionales, no solamente en el sentido técnico, sino en el sentido completo, integral, ¿sí? O sea, básicamente ser mejores personas, ¿no? Es algo bastante complejo y que lleva toda la vida de cada uno de nosotros. Entonces, una resolución, todavía no hablamos del principialismo, de la corriente bioética, pero una resolución desde una de las corrientes bioéticas que vamos a empezar a desarrollar la semana que viene, es una ética de mínimos que se habla, que es la defensa de lo social, de lo colectivo, y que es la ética que defiende en primer lugar el médico, ¿sí? O sea, que es buscar el bien común. ¿Sí? Esto es importante decirlo porque parecía que el médico cada vez está más desdibujado, ¿sí? Como que el médico ya no tiene un papel, no tiene un rol, sino que el médico es un facilitador, hoy en día pareciera en algunos ámbitos un facilitador, un ejecutor de órdenes de terceros. ¿Sí? Justamente acá, en sentido contrario, hablamos de la búsqueda del bien común por parte del médico y una ética del deber, ¿sí? Una defensa de lo social, de lo colectivo. Y esto es una ética coactiva, o sea, es una ética obligatoria, ¿sí? No es que el médico pueda optar de hacerlo o no hacerlo. Después vamos a ver un poquito más
específicamente a qué nos estamos refiriendo. Y en segundo lugar, hay una ética que se llama de máximos, que tiene que ver con los intereses individuales, personales, y esto está relacionado con el paciente, ¿sí? Con los intereses individuales, con los intereses personales. Ahí yo les puse la ética de la felicidad, o sea, ¿qué es lo que el paciente desea para sí mismo? ¿Qué es lo que el paciente quiere para sí mismo? Esto está relacionado con el bien individual. Y esto lo terminé de modificar ayer a la noche, esta filmina estaba puesta de otro modo, pero creo que responde muchas de las preguntas o muchas de las dudas que a veces se hacen ustedes acerca de si el paciente puede decidir todo o no. O sea, hay una ética individual, hay una ética de la felicidad, hay intereses individuales y personales a los cuales el médico tiene que hacer lugar, tiene que escuchar y tiene que buscar proteger, pero también una ética colectiva de lo social, que el médico también tiene que hacer lugar y que tiene que ver con la defensa del bien común y que tiene que ver con esos deberes que tiene el médico más allá de los intereses particulares de cada paciente. Entonces, este quizás es uno de los puntos de mayor conflicto que se presenta hoy en día, porque el médico muchas veces se encuentra, muchas veces no, la mayor parte de las veces se encuentra tironeado desde varios lugares, ¿no? Desde lo legal, desde lo ético, desde la conciencia del propio médico, desde las directivas que le envía un director de hospital, un jefe de servicio, un jefe de residentes, y por otro lado, lo que el paciente desea por otro lado, por la otra punta, por así decirlo. Entonces, todo eso hace que se presenten las controversias y los conflictos entre todos esos actores involucrados y muchas veces, como ahí también presentaba el ejemplo de la alumna, interviene en muchos casos la familia del paciente, que es otro agente de conflicto en muchas circunstancias, ¿no? Y muchas veces la familia incluso no actúa en bloque, sino con distintos intereses. Miembros de la familia desean algo para el paciente y otros miembros de la familia desean otras cosas para el paciente, lo cual abre nuevos campos de conflicto también en la actuación, ¿sí? Entonces uno tiene que tener bastante claro el conocimiento científico y el conocimiento desde lo ético y de lo legal para poder sobrellevar todos estos ejes de controversia que se pueden dar. Fíjense, si estamos hablando de jefe de servicio, jefe de residente o director de hospital, marco normativo, familia del paciente, paciente mismo, distintos intereses de la familia del paciente, bueno, se dan cuenta que si uno no tiene determinados principios bien asentados sobre qué es lo que uno puede llegar a hacer, y aún así la toma de decisiones no es para nada simple, ¿no? O sea, no es que uno, después de hacer un par de clases y de conversar sobre esto, va a saber efectivamente qué es lo que tiene que hacer, porque si uno dijera que uno, por tomar un par de clases sobre estos temas, va a saber qué es lo que tiene que hacer, sería decir algo que no es, ¿sí? Pero por lo menos dar algunos elementos para tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, eso desde el principialismo. Desde el personalismo, que después vamos a explicar qué es el personalismo, que es una de las corrientes de bioética, tenemos un método que se llama triangular, que justamente analiza los aspectos médicos, los aspectos éticos, desde la filosofía de la antropología y, en último lugar, los aspectos jurídicos, ¿sí? Pero todos entrelazados, ¿sí? O sea, todos ver todo cómo se une la cuestión médico-científica con las cuestiones éticas
filosóficas, antropológicas, con las cuestiones desde el punto de vista jurídico del marco normativo. Y desde ese triple análisis de la situación del paciente, poder así tomar la mejor decisión posible. También tenemos, justamente en base a estos ejemplos que ustedes estuvieron dando, circunstancias de conflicto entre dos bienes físicos, por ejemplo, mantener la vida o la integridad del paciente, ¿sí? Se me viene a la mente el ejemplo de la amputación de una extremidad, ¿no? De algún miembro de la persona, que muchas veces está indicado la amputación, y también muchas veces el paciente, frente a la idea de quedar sin un miembro, no soporta esta posibilidad y por lo tanto decide que no se le ampute el miembro que está indicado a amputarse. Por lo cual, este paciente, a consecuencia de esta no intervención, posiblemente pierda su vida, como ha pasado en determinados casos. Bueno, justamente ahí es un conflicto y es una controversia que después la podemos ver en mayor medida, pero que se da entre vida e integridad, o este caso de transfusión de sangre, también un paciente que decide ponderar un bien físico como es mantener la vida del mismo frente a un bien que él considera de mayor envergadura, como son los bienes espirituales y como es la posibilidad de mantener una vida más allá de lo físico, ¿sí? Una vida eterna. Y también hay distintos fallos judiciales, sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, justamente dando lugar a la posibilidad de que el paciente, que se le respete el deseo del paciente, en base no por un derecho a morir, no por un deseo de morir, no por una especie de suicidio o de un pedido de eliminación, sino en sentido contrario, respetando este deseo del paciente de acceder a una vida superior, ¿sí? Más allá de la creencia que cada uno tenga, ¿no? Obviamente que esto está muy desarrollado en la sentencia de la Corte Suprema, y justamente basándose en argumentos que son los que estamos viendo a lo largo de la cursada, basándose en valores, basándose en principios que el paciente podría llegar a tener, y justamente considerando que los valores espirituales son valores que tienen una mayor dignidad por sobre valores biológicos, y por eso es que la Corte Suprema ha tomado esta decisión en ese sentido, ¿sí? Hay una clasificación que algunos autores hacen de valores sensibles, valores vitales o biológicos y valores espirituales, poniendo a los valores espirituales en la escala mayor, en un mayor grado de dignidad por sobre los valores vitales o biológicos y por sobre los valores sensibles, ¿sí? Por eso también es importante ver en la segunda clase el tema de los valores, porque está muy relacionado, y lo veíamos en la definición de bioética, ¿no? La definición de bioética, el concepto de bioética, dice el estudio de la conducta humana en la ciencia de la vida y la salud a la luz de los valores y principios morales, ¿sí? Está puesto este tema de los valores y principios morales, ni más ni menos que en la definición de bioética. Entonces, esto por un lado. Por otro lado,
lo que decíamos recién, entre un mal físico y un mal moral, que es el ejemplo que estábamos mencionando, y un tema que siempre lo vemos en la cursada es cómo podemos justificar, cómo se puede justificar determinadas acciones que producen un efecto no deseado, no buscado, no querido en primer lugar, ¿sí? Aquellas acciones que produzcan dos efectos, uno deseado y otro indeseado. Y bueno, ahí, justamente en esta filmina, yo les puse una serie de requisitos para los cuales se podría permitir este tipo de acción. Los requisitos son los siguientes, los vamos a leer juntos. La acción realizada debe ser correcta desde el punto de vista ético, moral o neutra, ¿sí? Desde el punto de vista ético. ¿Qué quiere decir esto? Que el fin de la acción no atenta contra ningún bien humano, ¿sí? Debe haber una proporcionalidad entre el efecto bueno y el efecto malo. Debe ser mayor el efecto bueno por sobre el efecto malo. Debe ser la única posibilidad de acción. Debe haber un consentimiento del paciente y el efecto buscado, bueno, correcto, no debe lograrse como consecuencia de obtener el efecto malo primero. Si no, estaríamos diciendo que el fin justifica los medios. Bueno, justamente lo que no se busca, lo que se busca es no justificar el fin a través de cualquier medio. El efecto malo no debe ser buscado, deseado. Puede ser previsto, pero no directamente querido, ¿sí? Ejemplos en el ámbito médico, dos que se me vienen. Uno es la sedación paliativa, por ejemplo, que se utiliza en pacientes con dolor o sufrimiento al final de la vida. Entonces, justamente, la sedación paliativa es una acción neutra, correcta. Lo que produce es el efecto de aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente, lo cual es un efecto buscado, un efecto bueno, un efecto loable, digamos, pero también produce un efecto no deseado, ¿sí? El efecto no deseado es que va disminuyendo la conciencia del paciente, ¿sí? Va disminuyendo la conciencia del paciente, va disminuyendo la percepción que tiene el paciente sobre sí mismo y sobre el entorno de sí mismo, por lo tanto, este no es un efecto bueno para el paciente al no tener conciencia de su entorno y de la realidad. Nunca es bueno perder la conciencia, obviamente. Y incluso en algunas circunstancias puede darse el lugar que la administración de determinados fármacos, si bien puede aliviar el dolor y el sufrimiento, también puede acortar la vida del paciente. Aunque este no sea un efecto deseado, puede ser un efecto indirecto de esta administración de fármacos, ¿sí? Ahí entra justamente el tema de la proporcionalidad y en cuanto a la responsabilidad. Si el fármaco que se da busca en forma directa la muerte del paciente, el acortamiento de la vida del paciente, no sería un principio de doble efecto, sino que directamente sería un homicidio directo, ¿sí? Un homicidio intencional. Justamente lo que busca la acción de doble efecto es no caer en una acción delictiva y una acción contraria no solamente a lo legal, sino también a lo ético. Por eso que estaría justificado. Y otra acción que generalmente se pone, puede ser, habría que pensar, cualquier ejemplo que produzca estos dos efectos, cualquier fármaco que produzca un efecto no deseado y un efecto bueno sobre el paciente, piensen ustedes que los que han hecho la materia fármaco, bueno, hay cantidad de ejemplos al respecto. Y otro ejemplo que se da también relacionado con bioética es la intervención
sobre el cáncer de cuello uterino, en el cual al intervenir sobre el cáncer de cuello uterino está la posibilidad de que la persona que tiene el cáncer pierda su capacidad reproductiva, pero es un efecto indirecto de esta intervención sobre el cuello uterino, ¿sí? No es un efecto deseado, sino que es un efecto indirecto y en ese caso, en esas circunstancias, se daría todos estos requisitos de proporcionalidad, de única posibilidad de acción, tiene que haber un consentimiento del paciente y la acción en sí misma de intervención sobre el cuello uterino no es incorrecta desde el punto de vista médico y desde el punto de vista ético. Hay una mano levantada de Silvana. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Le ¿Cómo hago una andás? consulta. ¿Se Sí, puede tomar, bien, ¿y usted? ¿Se puede bien, tomar bien. como ejemplo, bueno, lo que está más conocido hoy en día, lo que es el caso de Silvina Luna, que en su caso, por ejemplo, al presentar ella los granulomas en el cuerpo, que era lo que la estaba atacando, digamos, la tuvieron que suprimir y a su vez por medio de esa supresión, bueno, fue que se volvió vulnerable a agarrarse de distintas infecciones y una de las dos a la larga la llevaba, digamos, a la muerte. ¿Se puede tomar como un ejemplo? A ver, no puedo opinar sobre un caso que desconozco más allá de lo que surge de los medios de comunicación, pero lo que yo tengo entendido que hubo, no solamente en Silvina Luna, sino en otros pacientes de este doctor, es que por eso le tiene una pena de cárcel de más de 4 años, tengo entendido, y se le ha sacado la matrícula. Tengo entendido que ha habido una intervención directa dolosa, no sé si dolosa, pero al menos culposa, ¿sí? De haber administrado eh, determinadas, determinados productos que no eran acordes al resultado esperado, buscado, ¿sí? Habría que analizar si lo que dio este médico era eh, lo que estaba indicado o no. Ese es el kit, digamos, o el centro de la cuestión. Por lo que uno escucha desde lo mediático, y bueno, y hay un fallo al respecto, vuelvo a repetir, con una sentencia que no está firme, tengo entendido, este, aduciendo la mala praxis del médico. Si lo que vos decís, si fuera así, que se le dio una indicación de acuerdo a a lo requerido, bueno, ahí podría ser un doble efecto. Pero en el caso particular no sé si encuadraría. Justamente, está muy bien el caso que vos lo traes a colación, porque depende de que esté basado en la evidencia médica que sea doble efecto, por lo cual no habría responsabilidad, o homicidio, que hasta ahora está caratulado como homicidio, ¿no? Justamente ahí vemos un caso concreto de cómo en una situación podría exonerarse de responsabilidad desde lo legal y de lo ético, y en otro caso, si no se diera estas circunstancias, sería encuadrado dentro de una mala praxis en base a todo el accionar que ha cometido. Pero no quiero comentar porque no he leído la causa y no puedo decirte más de lo que uno puede haber leído, y tampoco he leído, no he leído de fuentes fidedignas, ¿no? Entonces, bueno, uno lo puede ver en internet o lo puede ver, pero no, con eso no puedo tener un juicio valorativo acertado para poder comentarte. Pero Yo, doctor, más allá de eso puede ser, en base a lo que estamos hablando, puede ser o doble efecto o lo que te comenté previamente. Sí,
Por ahí lo digo más del lado, de no tanto, sino lo que hizo, bueno, en este caso el doctor Lotoki, sino por el lado de los médicos en sí, que la trataron después, por el hecho de que a raíz de lo que le aplicó Lotoki, ella empezó a tener una reacción dentro de su cuerpo. Entonces como Sí. que los médicos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Porque ella tiene un granuloma en el cuerpo que la está atacando. Entonces lo que hicieron fue suprimir sus defensas, su sistema inmune, pero eso a raíz traía un Ah, doble efecto justamente, que era adquirir distintas infecciones yo más. entendí que me hablabas del médico principal. Ah, ok, ok. Claro, no en ese caso, sino Ah, más ok. que nada en la decisión de los médicos en hacer Sí, una cosa u otra. sí, 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 ahí podría entrar, si es así como vos lo estás comentando, podría entrar justamente la acción de doble efecto. Sí, porque vos pensás, tienen que darse estos elementos. Si la acción en sí misma es éticamente correcta o neutra, por lo que vos decís, suprimir, no le veo ninguna incidencia desde ustedes saben mucho más desde el punto de vista médico, no le veo una incidencia sobre la paciente. O sea, desde mi punto de vista no habría objeción ética en la acción en sí misma. Eh, el fin bueno no se obtendría a través del efecto malo, habría un consentimiento del paciente, sería la única opción de acción, porque ya no había otra alternativa, este, y había una proporcionalidad entre el efecto bueno, que sería salvarle la vida a la paciente, y si no seguir como estaba, que bueno, lamentablemente esto no prosperó, ¿no? Porque ya sabemos todos cómo terminó lamentablemente el desenlace de esta situación. Pero, pero si hubiera prosperado, así mirándolo este, con los pocos elementos que tengo, que son los que vos me estás presentando, podría ser una situación de doble efecto. Sí, sí. Así que te agradezco el aporte. Por lo menos para empezar a pensar estos temas, ¿no? Después hay que ver bien con todos los elementos en juego y la situación particular, y hay que ver la causa y hay que analizar un montón de cuestiones, ¿no? Pero por lo menos que ustedes empiecen a pensar por qué podría ser correcta realizar una acción, o por qué podría no ser correcta realizar una acción desde el punto de vista ético-legal. Esto sería como una manera de resolver una situación en la cual lo ideal sería que no produzca ningún efecto malo, pero hay circunstancias como la que estamos presentando que se dan dos efectos, uno bueno y uno malo, y bueno, en estas circunstancias, desde lo ético, desde lo legal, estaría zanjado, se podría contemplar y no habría responsabilidad por todos estos elementos que se presentan. Avanzo un poquito más sobre la presentación. Eh, no sé si hay alguna pregunta previamente. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, Profe, te pregunto, por ejemplo, a respecto de un paciente que rechaza la amputación, porque yo presencié un caso así. La paciente joven, consciente de su situación, rechazó la amputación. Bueno, su médico pidió la intervención de psicólogos y todo del hospital, y bueno, no logramos nada con la paciente, y sí fue de alta a su casa, y después de algunas semanas volvió al hospital peor, muy peor que estaba, claro, y falleció. En ese caso, por ejemplo, si un familiar eh, cuestiona esta decisión de médico, que fue basado, por ejemplo, porque la paciente decía, yo conozco mis derechos de no aceptar la amputación, y ujú, no acepto, porque no quiero depender de nadie, decía la paciente. ujú. Y bueno, si por casualidad pasa eso de que alguien
venga a cuestionar eso, ¿el médico estaría exento de la responsabilidad por eso o no? Sí, sí, a ver, hay varias cuestiones. Todavía no hablamos del tema de consentimiento informado, que es un tema clave. Eh, les digo algo, yo hoy a la tarde tengo que dar una clase, eh, me lo dejaste picando porque es un tema que lo tengo bien, bien fresquito. Tengo que dar una clase para doctorado del tema de consentimiento informado, ¿no? Y me acuerdo, esto tiene que quedar claro, cuando preparaba la clase me acordé de un alumno, pero no fue en La Rioja, fue en otra sede, que le preguntamos en el examen para qué era el consentimiento informado. Y, y esto lo digo ahora para que nadie me responda a esto, por favor. O sea, anoten qué es lo que no hay que responder al profesor de bioética para mantener las buenas relaciones. Vos, César, ahí que te veo, anota esto. El consentimiento informado, este alumno me dice, es para que el médico se defienda. No, no nace para eso. Se termina usando para que el médico, pero está mal, está mal. El consentimiento informado no es para que el médico se defienda. No es la idea original del consentimiento informado. El consentimiento informado ya nació hace, a ver, 57. O sea, miren de cuánto tiempo estamos hablando, casi 70 años. Casi 70 años y todavía no sabemos para qué es el consentimiento informado. El consentimiento informado nace en Estados Unidos en 57. Todavía estamos discutiendo esto. Muchos médicos lo utilizan como un arma de defensa y por eso salen las cosas como salen. Eh, a ver, dos palabras sobre esto. Después vamos a ver un poquito más en extenso, ya que sacaste la pregunta, que es interesante y es muy pertinente la pregunta. Eh, Cualquier situación, y lean, después yo les voy a subir a la plataforma la ley 26.529, 26529, ley de derecho del paciente. En este momento no recuerdo si es el artículo 8, que están los requisitos del consentimiento informado. Todo lo que se necesita para que el consentimiento sea válido. Y la raíz de ser del consentimiento informado tiene que ver justamente con la bioética y tiene que ver con la posibilidad que el paciente tome una decisión en sentido positivo o negativo sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre la terapéutica presentada por el médico. O sea, el médico presenta un diagnóstico, un tratamiento, una terapéutica, los pasos a seguir, ¿sí? El procedimiento, los pasos a seguir, y le dice, bueno, conversa, ve los valores que tiene el paciente, trata de conocer eh, algo sobre el paciente, sobre el deseo del paciente, sobre la vida del paciente, y en esa conversación, en esa deliberación, en ese intercambio, que no se da en un día, no se da en un momento, porque uno de los temas del consentimiento informado, y justamente muchas veces, en el 90% de los casos esto no se hace, el consentimiento informado termina siendo un grupo de hojas que se le da a una persona, se le tira a una persona en la cara. Esto es lo que pasa en los ámbitos hospitalarios, se me las han tirado a mí las hojas, y yo generalmente digo, bueno, déjeme llevarme este consentimiento, lo leo tranquilo en mi casa, y una vez que lo lea tranquilo, yo le digo si acepto o no acepto. Bueno, esto la gente no lo sabe, pero en realidad esto es el consentimiento informado. Obviamente que hay situaciones que no, de emergencia, que uno requiere otro tipo de rapidez o otro tipo de intervención que sí que se firma al momento. Pero en realidad el consentimiento informado es todo un proceso. Es un proceso. Entonces, es un proceso en el cual el paciente, vuelvo a repetir, va a decidir si sigue lo que el médico le está indicando, le está proponiendo.
Entonces, esa es la raíz de ser, ese es el origen del consciente informado, que después, como tantas otras cosas, termina desvirtuado y termina siendo un arma defensiva del médico frente a la demanda legal del paciente. Lo cual, siempre también lo digo en los cursos, si el médico no le explicó nada al paciente y todos los alumnos se me quedan mirando con cara de, no, esto no debe ser así, bueno, pruébenlo. Si el médico no le explicó nada al paciente, por más que haya firma, aclaración de firma, doble firma, subrayado, ese consentimiento no es válido, porque la firma lo que implica es que fue dada la información, no solamente que fue dada la información, sino que fue comprendida por el paciente. Eso significa la firma. Si la información no fue dada, y esto es una cuestión de prueba y el paciente puede llegar a probarlo, con distintos elementos, que no se le dio la información en forma clara, completa, detallada, fehaciente, en lenguaje accesible, comprensible, de acuerdo al nivel sociocultural, económico de ese paciente. Si todo esto no fue tenido en cuenta por el médico, que muchas veces en gran medida no es tenido en cuenta, por más firma que haya, vuelvo a repetir, frente a una demanda judicial, no va a prosperar la defensa del médico por más que esté firmado el consentimiento. Si el paciente obviamente puede probar que no fue dada la información como debería haber sido dada, porque la firma no se condice con lo que dice que el paciente justamente pudo haber firmado presionado, coercionado, frente al apuro, frente cuando, a ver, una forma de consentimiento es cuando, por eso yo pregunto varias veces y trato de cerciorarme, a veces se puede dar y a veces no, sobre todo en el aula física es más fácil. Cuando el docente dice, bueno, ¿entendieron? Bueno, hay una forma de consentimiento tácito. El alumno dice, sí, entendí. Pero el docente debería de varios modos y es una responsabilidad mía de ver si efectivamente se entendió o no. Por eso a veces, y en esta cursada siempre empiezo repitiendo lo que dije en las anteriores clases, no es a propósito. Alguno debe decir, otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Sí, vuelvo a repetir lo mismo, justamente para cerciorarme que nadie venga a decir, por eso queda asentado, que nadie venga a decir que yo no dije lo que dije. Entonces, cada clase empiezo repitiendo una y otra vez lo que dije en la anterior clase. No, el doctor no dijo esto. No, mire, lo repetí, todas las clases repetí lo mismo al principio. Es una forma de consentimiento tácito, ¿sí? Después yo no puedo obligar al otro que escuche, obviamente, ¿no? Pero uno lo dice una y otra vez. Y uno pregunta, ¿entendieron? Sí, todos dicen que sí. Entonces hay una especie de consentimiento. Pero para no irme por la tangente con la pregunta tuya, que es muy interesante, si el paciente entonces es adulto, competente, se le dio la información completa, el lenguaje accesible, y vos pudiste comprobar que ese paciente entendía las consecuencias de no amputarse la pierna, y hiciste una interconsulta, como vos dijiste, con el área de salud mental, y buscaste todos los modos dentro de tu alcance para que se pueda hacer la intervención, vos no podés, siempre lo digo también en clase, vos no podés atar al paciente, vos no podés ponerle, esto no debería decirlo, pero vos no podés ponerle un revólver en la cabeza al paciente para que se haga la amputación o para que se haga cualquier intervención. Esto también es algo que a veces no se tiene en cuenta. Eh, la medicina es para el paciente, no para el médico. Y esto que parece algo tan básico, muchas veces no se tiene en cuenta. O sea, restaurar la salud es para el paciente, no para el médico. El médico puede sentir un orgullo, puede sentir un placer en restaurar la salud del paciente, lo cual está muy bien, porque es para lo que él estudió, para lo que él se capacitó y para lo que él dedicó su vida. Pero es para y por el paciente, para y por el paciente. Si el paciente tiene una negativa que está fundada, que está en base a
a su competencia y hay que aceptar esa negativa con todo el dolor que uno pueda llegar a tener, ¿sí? Simplemente eso. Pero tiene que estar todo debidamente registrado, justamente para que vos no tengas ningún tipo de problema desde lo ético legal. Ahí veo, levantó la mano Lautaro. No sé Hola, si te doctor. queda clara la respuesta. Sí, sí, profe. Gracias. Sí, traté de cerrarlo. Obviamente, vuelvo a repetir, tenés que tomar todas las medidas. Para ahí tenés, en el hospital tenés el equipo de legales que te va a asesorar, tenés que hacer la interconsulta con salud mental y de lo médico vos tenés que hacer todo lo que está a tu alcance. Pero vuelvo a repetir, no se puede obligar a un paciente contra la voluntad a ser intervenido. Eso hoy en día está más que claro. Sí, te escucho, Lautaro. ¿Se me escucha bien por los dos? Perfecto. Sí. Ahí quería dar un ejemplo, volver un poco para atrás, cuando usted hizo la Sí. metáfora de poner un revólver en la cabeza del paciente. Sí, lo puse bien gráfico y bien bestial para que se entienda, ¿no? Claro, claro, yo quería hacer Obviamente que nadie va a poner un revólver en la cabeza al paciente, no, pero quería hacer una reflexión metafórica de lo que sí, es la sentencia, la epicrisis que hacemos los médicos, sí, que en el caso que la compañera presentó, decirle al paciente que si no le quitamos la pierna es muy probable que fallezca, aunque utilicemos un lenguaje médico, profesional, e intentemos ser lo más empáticos con cómo se siente, el sí. paciente es muy probable que sienta que le están poniendo un revólver en la cabeza por lo que le dijimos. Es una sentencia básicamente de muerte, no quitarle la pierna. Entonces es muy común que los pacientes se aterren, que nos tengan miedo. Y nosotros los médicos caemos en el error de sentirnos omniscientes, omnipotentes o de sentir de que podemos imponer nuestra voluntad para intentar hacer algo bueno por el paciente. En ese caso es un dilema, creo, muy común en el ámbito médico y la verdad que creo que es un tema muy complejo o que tal vez los psicólogos deberían ayudarnos más en el tema porque los pacientes deben sentirse muy aterrados ante esa situación porque es un dilema moral terrible. Sí, Eso. yo creo que acá entra mucho, a ver, todos los temas, esto es medio como la política, ¿no? Que a veces se busca soluciones simples a problemas complejos. Y lo que uno da, yo siempre lo digo y no me canso y cada vez lo repito más, estudiar estos temas es relativamente fácil, el tema después es aplicarlo. Acá entra un tema estamos viendo si podemos hacer una materia optativa en la facultad de 15 horas, que es el tema de comunicación. Y es un tema de bioética y es un tema de medicina en general. Comunicación de noticias, cómo uno comunica, porque muchas veces la negativa del paciente, no digo que siempre, pero en algunas circunstancias, la negativa del paciente puede ser frente a una mala comunicación, que vos recién lo dijiste muy claramente, una sentencia de muerte. Hay que ver cómo uno comunica, cómo uno transmite y qué es lo que el paciente entiende. Me pasa a mí como docente, que yo a veces digo algo y hay alumnos que entendieron todo al revés. Y muchas veces puede ser por el alumno, pero muchas veces puede ser por el docente. Por eso yo permanentemente me estoy cuestionando y trato de cambiar la forma, y uno no es perfecto y se equivoca todo el tiempo, obviamente, ¿no? Pero uno trata de hacer autocrítica y algunas cosas las mejorará y otro uno es limitado, ¿no? Y no lo puede mejorar, pero bueno, trata de mejorar. Entonces, a veces me escriben y digo, uy, pero yo dije esto, o yo di a entender esto, no, no entendieron. Y una clase es algo, dentro de todo, que no tiene la gravedad, de mi punto de vista, que puede ser una comunicación en un caso como lo que vos presentás. Entonces, lo que vos dijiste recién es bastante fuerte y es real, una sentencia de muerte, cómo lo puede interpretar al paciente, y bueno, habría que ver cómo transmitir eso sin que el paciente sienta que es una sentencia de muerte, y eso no es fácil, ¿no? Si, no sé, no tengo la respuesta tampoco, ¿no? No soy un experto en comunicación. Claro, eh, esa es la base de lo que usted mencionó, todo lo que usted dijo es la base del dilema moral que yo presento. claro, Tal vez imposible para nosotros como médicos, porque nuestro campo es la fisiología, sobre todo el tratamiento de las enfermedades, y por más que sí, nosotros dictemos pero, con todo el pero cariño, con todo el diciendo, puedo profesionalismo, disentir con vos, es muy interesante lo que estás diciendo.
¿Vos tenés experiencia vos? Porque tenés experiencia en el ámbito médico, me da la idea que sí. No, disculpe, yo todavía soy estudiante, Ah, pero los dilemas morales me gustan mucho. sí, veo Son muy que tenés interesantes. un conocimiento. Bueno, a ver, disiento con algo que acabas de decir y que sirve para todo el curso, pero disiento de buena manera, no con un ánimo de ponerme en especie de maestro sabelotó, ni mucho menos. Dijiste algo que es muy interesante. Nos dedicamos específicamente a lo fisiológico. Es cierto, pero es algo que venimos hablando con distintas áreas de la facultad y con otros docentes, que hay algo que está fallando, que estamos fallando en la facultad, que en realidad, si bien lo fisiológico es el fuerte, cada vez deberían ustedes tener más habilidades, porque esa es la realidad de la vida, digamos, en comunicar. Ustedes no van a tratar con cuerpos, sino van a tratar con personas. Entonces, es una asignatura pendiente nuestra como docentes y de la facultad en sí, de que ustedes comprendan esto y que tengan mayores habilidades, porque cuando están frente al otro no van a estar frente a un cuerpo inerte, no van a estar frente a un maniquí, van a estar frente a una persona igual que ustedes, y que esa persona tiene sentimientos como cada uno de nosotros, que tiene deseos como cada uno de nosotros, y como vos dijiste, que te puede decir que sí y uno se va a poner contento, pero también te puede decir que no y uno no se va a poner tan contento. Entonces uno tiene que saber cómo manejar ese no para que ese no no lo inmovilice a uno y que ese no quizás, el no no quiere decir que sea la última palabra, porque quizás ese no puede ser un no por múltiples motivos, ¿no? Puede ser un no por desconocimiento, puede ser un no por ignorancia, puede ser un no por un temor infundado, sin fundamento, puede ser un no porque está mal aconsejado, puede ser un no porque leyó algo que no es correcto. Entonces también ahí entra la habilidad de ustedes o del equipo de trabajo que esté interactuando de entender el por qué el no, si el no es fundamentado, si es racional, si es lógico, que puede ser, o si es un no irracional y que no tiene un fundamento lógico, por lo cual se puede trabajar sobre ese no, Claro. ¿sí? Porque la Justamente idea no es que el paciente dice, bueno, no me quiero operar, bueno, perfecto, no se opera, ya está, que pase, vamos al próximo paciente. No es así tampoco, obviamente, ¿no? No es sí, así, porque a justo veces se cae de un ahí extremo al otro. usted Se cae, mencionó sobre el no. Yo quería aportar una última cosita que me parece sí, muy interesante por nuestra condición biológica, que es algo intrínseco nuestro, que a veces los no son irracionales. El miedo es muchas veces irracional, es de muy cada uno casi de imposible nosotros, justificarlo. de Entonces, es cada uno común de que los... nosotros, de cada uno de nosotros. El, muchas veces uno, el cambio a cada uno de nosotros, algunos en mayor o menor medida, algunos son más aventureros, ¿no? Son más temerarios, depende de la edad, depende de muchas cosas, pero siempre el cambio cuesta, el cambio cuesta. Y imagínense para un paciente decir que hay que cortarle una pierna y a nadie le gusta que le corten una pierna. No es que, uy, qué ganas que tengo que me corten la pierna. Sería algo irracional. O sea, un paciente que dice sí, cómo no, de primera instancia hasta sería irracional y sería ilógico. Creo que lo racional es decir, no, no quiero que me corten la pierna. Por eso ahí justamente tiene que intervenir el equipo de salud mental y tienen que intervenir especialistas para ver cómo trabajar esta situación. No es un momento, no es un día único, sino que esto implica todo un desarrollo, ¿no? Desde mi Mm. punto de vista. No es una Justo decisión que, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Hacer esto o lo otro? Sí, no, ya está. No es así, ¿no? Es mucho más complejo. Eh, realmente muy complejo, ¿no? sí, y sí. Porque uno lo que busca es el bien del paciente. Muchas veces el paciente incluso puede llegar a tener dudas sobre su propio bienestar, ¿no? Con esto no quiere decir caer en un paternalismo, paternalismo mal entendido, ¿no? En el sentido de tomar decisiones por el paciente por él mismo. Pero sí mostrarle, porque es la tarea también del médico, obviamente, mostrarle que hay otro camino, que hay otra posibilidad.
para eso hay que tratar, ahí entran las habilidades comunicacionales de ver cómo mostrárselo del mejor modo posible. Y bueno, hay muchas cuestiones que hay personas que tienen habilidades innatas y otras personas que las tienen que ir desarrollando, eh, este, las tienen que ir desarrollando, ¿no? Y hay otras personas, y ustedes lo ven en muchas personas que son, disculpame el término poco académico que voy a decir, pero a veces son bestiales, ¿no? Son bestiales en dar una noticia, en dar una información, son crueles. Hay gente que es cruel. Sí, Entonces, sensible. bueno, justamente no Sí, tienen eso es verdad, sensibilidad. doctor, disculpe que lo interrumpa. A mí ¿Cómo? me ha tocado, disculpe que lo interrumpa, buen día, Sí. pero es verdad, y algunos no tienen el tacto a la hora de hablar con el paciente. A mí me tocó una vez asistir a una vecina, no sé si me escucha bien. Si te escucha cortado, a ver si podés, Bueno, no tengo buen internet, el pasado también es corto, pero bueno. a ver, ¿Me escucha bien ahí? sí, ahí A mí me pasó vivir que asistí a una vecina una vez en un accidente automovilístico. Y claro, ella iba viajando con toda la familia, el marido iba manejando y el bebé iba en brazos de la mujer. Ella iba de copiloto, con el cinturón puesto y el bebé en brazos. Cuando tienen el accidente, el choque es de tal forma que el manubrio del piloto, que sería el marido, se queda literalmente acá. O sea, es impresionante el choque, el tipo encima queda vivo un rato y por la hemorragia interna que tuvo, falleció en el camino. El bebé fue el primero que llevaron. Después le llevaron a la chica al final porque ella tenía cortes acá en la frente nada más por el impacto con el cinturón. Cuando llegamos al hospital, estaba la chica ahí, recién la traía, y bueno, ya había fallecido el hombre. Yo le pregunto, estaba con la hermana, que ella no había viajado con ella, y le pregunta, ¿y el bebé? Dice, ¿cómo está? Tenía 2, 3 meses, la chica estaba con cesárea. Y le dice la doctora, no, dice, ya está en la morgue, el bebé. O sea, la chica nunca se dio cuenta, nunca le dijo, mira, yo pues, no, ya venía de enterarse que había fallecido el cuñado. Y bueno, me mi papá eximo se la quería comer cruda cuando la me vio así a la eximo de, enfermera, me porque eximo de todo tipo de comentarios, ¿no? me, la misma cara que hizo usted hice yo, porque me quería morir, yo ahí, porque yo encima acompañándola me dice, le digo yo, vamos a ver el bebé, le digo, a ver cómo está, porque era el más chiquito de todos, tenía 2, 3 meses, y verdaderamente era el único más chiquito, los otros, gracias a Dios, salieron bien, el único país, o sea, me hicieron ellos dos. Pero el Lili, pregúntale, le dice, no me ha habido más. Ya está en la morgue. Vos Tal. fíjate que eso queda como idea final de esta clase, ¿no? ¿Qué transmitimos? ¿Cómo transmitimos? Y no, a ver, justo el médico juega con lo más sensible de cada uno de nosotros, que es el dolor, el sufrimiento, los aspectos emocionales, psicológicos, espirituales. O sea, digo esto solo y ya voy finalizando. Eh, Siempre recuerdo, yo que trabajo en el ámbito de pediatría, yo estoy en la Sociedad de Pediatría, estoy en la Comisión de Ética, soy el abogado de la Comisión de Ética, y siempre dicen el diagnóstico que se le da a los padres, sobre todo cuando un chico tiene alguna malformación, alguna anomalía, alguna discapacidad, alguna complicación, el tema no es el diagnóstico en sí mismo, sino cómo se le da el diagnóstico. Y Claro, la esto lo he forma. hablado con un montón de personas y dice que cuando fue mal dado el diagnóstico, por más que después el chico ha nacido, ha vivido bien, pero ese recuerdo es imborrable. El diagnóstico mal dado, dado en forma brutal, como vos estás diciendo, es algo que no te lo quita nadie de por vida, ¿no? Claro, ahí es exactamente donde, por ejemplo, yo también discierno del compañero,
no es solamente lo fisiológico. Hay mucha violencia, hay mucha hay violencia en el ámbito de la violencia. salud y como vos decís, no es lo fisiológico, sino hay mucha violencia desde todo punto de vista. Habría que analizar, no nos vamos a poner ahora en sociólogos, pero habría que analizar qué es lo que hace cada uno y por qué lo hace, ¿no? Y la responsabilidad que uno tiene. Porque a veces se evalúa la responsabilidad exclusivamente por el daño físico, pero también hay un daño en este sentido, ¿no? Un daño moral, un daño psicológico hacia la persona, ¿no? En cómo uno da las noticias, cómo uno trata al otro, ¿no? Y no es un tema menor, y es un tema que muchas veces está oculto. Ahora se habla un poco más, pero hay mucho más, hay mucho todavía por trabajar. Hay La mucho que verdad, trabajar. después de la pandemia se empezó a hablar un poco más de la Y sí, salud y sí, mental y el porque el tema de salud mental explotó. En todos lados es un tema que, bueno, con mucha demanda de profesionales de la salud y con muchas complicaciones de todo tipo. Sí, después de la pandemia, como bien vos decís. Bueno, Doctor, Sí, eh, Sebastián, me tengo que ir, tengo que nos dejarlos. entrega el aula a nosotros y Sí, yo me tengo que ir también. disculpe. Bueno, veo que estás mejor acompañado ahora, tenés un público más concurrido, me alegra. Eh, Vamos eh, mejorando de a poco. Vamos mejorando, vamos mejorando. A ver si logramos llenar el auditorio, tipo estadio. Exactamente. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda, consulta que tengan, vamos a seguir con este tema. Y seguro les voy a subir algo a plataforma. Hay gente que todavía no entró a la plataforma. Sería interesante que ingresen en algún momento, antes que termine el cuatrimestre, por la salud de todos. Y bueno. Es un consejo prudencial solamente, no es un consejo moral. De la razón práctica, ya que estamos hablando de la razón práctica. Nos vemos el próximo viernes, tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Buena semana para todos. Chau, chau. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.